el día de hoy. Mira eso. No quiero saber, dale. Un joven llamado Isaac contempla en tiempo real a través de su cámara de seguridad una extraña figura parada en medio de la calle enfrente de su casa. En un principio pensó que podría ser alguien disfrazado, pero luego sucede algo que derrumba esta teoría. Los autos parecen atravesar a esta figura como si fuera una entidad no incorpórea, y además los conductores ni se inmutan, por lo que será una entidad visible únicamente para la cámara. Por lo extraño de la situación, el tío de Isaac decide salir para investigar, pero sucede algo aún más aterrador. Cuando el tío de Isaac sale a investigar, la figura simplemente desaparece, dejando muchas más preguntas que respuestas. ¿Qué era esa figura? ¿Por qué solo observaba la casa de Isaac? ¿Qué es lo que pretendía? Isaac y su tío no tienen ni idea, pero algo sí tienen claro. No quieren que esa cosa regrese nunca más. El 8 de agosto de 2023, un voraz incendio arrasó a la ciudad de Lahaina en Hawái, donde por el momento se han reportado 110 personas fallecidas y se teme que la cifra aumentará de manera considerable. El rápido avance del fuego, así como su impresionante estela de destrucción, plantean preguntas acerca del origen de esta tragedia sin precedentes. Y mientras expertos tratan de explicarlo por medios naturales, en la red han comenzado a surgir videos y fotos que revelan extraños láseres provenientes del cielo, que supuestamente originaron el fuego en toda la ciudad. Estos supuestos láser serían una prueba de una nueva tecnología
cuya capacidad sería poderosa y devastadora, pues según se trata de un satélite en el espacio exterior capaz de apuntar el láser a cualquier parte de la Tierra. Simpatizantes de esta teoría alegan que el hecho de que barcos y botes se incendiaran es una evidencia clara de lo que realmente sucedió, pues es imposible que el fuego cruzara el agua hasta ellos. La única forma es que los hayan incendiado desde el cielo. Por otra parte, muchos conspiranoicos han encontrado similitudes con este suceso con un episodio de la conocida serie de Los Simpsons, en el que podemos ver cómo la ciudad de Springfield es arrasada por un rayo láser muy parecido al que se vio en Hawái. No es la primera vez que esta serie deja eventos que nos pueden parecer graciosos para todos los espectadores. Se dice que el creador Matt Groening está dentro de la élite y a través de la serie da pistas de las cosas atroces que van a ocurrir en el futuro no muy lejano. Quizás este capítulo nos haya avisado de la catástrofe que ocurriría en Hawái. Quizás solo es una coincidencia, pero lo que es realmente cierto es que esto ocurrió. No podemos afirmar si estas teorías son ciertas o no, pero sin duda es realmente inquietante. Dime qué piensas tú en los comentarios y ayúdame a combatir el algoritmo compartiendo este video para que más personas disfruten del contenido y compartan sus teorías. Recuerda darle también un buen like. El 8 de marzo de 2014 ocurrió un hecho insólito que sumió al mundo en una de las incógnitas más alucinantes de nuestros tiempos, que aún a día de hoy sigue siendo un misterio. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció con 239 personas a bordo y más nunca se supo de él. El rastro del avión se perdió para siempre y tanto la aeronave como sus tripulantes jamás han sido encontrados. Ahora, a 9 años de su desaparición, el misterio vuelve a ser tendencia tras la revelación de una supuesta grabación hecha por un satélite militar con visión nocturna e infrarroja, donde se observa al avión ser perseguido por objetos voladores no identificados. Este material fue compartido por un usuario que se identifica como Tyler en Twitter, ahora conocida como X, quien dijo en un corto texto que las imágenes llegaron hasta él sin especificar la fuente. El joven dice
que después de publicar estos videos recibió varios mensajes en su celular recibiendo amenazas y ahora teme por su vida. Pero, ¿qué hay de cierto en estos videos? La verdad, no podemos asegurar su autenticidad, pero algo sí les puedo decir, que un avión tan grande con 239 pasajeros desaparezca sin dejar rastro con la tecnología actual de GPS y radares es algo de no creer. Por eso, que un grupo de ovnis con tecnología avanzada haya secuestrado el avión no parece descabellado, y más tomando en cuenta todo lo que se ha revelado recientemente de este tema. Pero dime, ¿qué opinas tú? En mar adentro, en las aguas de Aguadilla, Puerto Rico, un grupo de pescadores regresan tarde a sus hogares cuando una visión fuera de lo común capta su atención. Mira, prendí y apagó. Y una boya allí. Y alumbra de momento, ¿verdad? Submarino. Pues debe no acercarme mucho. Yeah, no, güey. Wow, mira eso. Uy, me acerqué. De acuerdo, es extraño una luz azul brillante desplazándose en el agua. Sin embargo, algunos se aventuran a dar una explicación lógica, diciendo que podría ser la luz de un submarino, por ejemplo. Sin embargo, lo que sucede cuando los pescadores están llegando a la costa escapa de toda comprensión racional. Porque estaba allá, ¿verdad? Mira, empezó en el puente y está en la boya, mira la boya. ¿Dónde está el puente? El puente está a mano izquierda, a mano izquierda. Mira eso, mira eso, mira. Mira eso. ¿Hay algo ahí? Mira algo ahí. Míralo. Yo no sé qué carajo es eso, dale para atrás. Yo no quiero saber. Dale. Quiero saber. No quiero saber, dale. ¿No parece que yo vi algo? Es un ovni. No. Dale. Mira ahí. Sí, eso es eso. ¿Murió? Me voy. Wow. Una extraña figura humanoide se desplaza en sincronía con la misteriosa luz. Lo extraño es que no pareciera estar nadando, sino caminando debajo del agua. ¿Qué demonios es esto? Las teorías no se han hecho esperar, desde extraterrestres, pasando por sirenas y hasta especies desconocidas. Sea como sea, no cabe duda de que el metraje es bastante escalofriante. Tenemos nueva comunidad en WhatsApp. Únete y disfruta de la convivencia de toda la familia Fantoma
El link lo encuentras en la descripción de este video y el primer comentario fijado. Dee, del canal Dee's Dark Adventure, viaja a lo que se conoce como el parque estatal más embrujado de Ohio, el parque estatal Beaver Creek. A medida de que se adentra en el bosque, bajo el velo de la noche, no imagina que un temor insondable aguarda su llegada. Can you light that up, please? I want it to light up one more time. Please light that up red, or can you light it to the yellow? Where'd it go? There it is. Can you light it to the yellow? What the hell is that? Ah! Ah! What in the hell? Guys, I was not even on that. It wasn't even on the app. I don't know how that came out of my freaking phone. Ugh. I was running. I don't know what to do, guys. I don't want to be in here. I wanted to make a good video for you guys, but I don't know what the heck made that noise. It sounds like a dang wild cat, like a big cat, but we don't have big cats here. Dee cree que el aterrador sonido podría haber venido de la aplicación de Spirit Box en su celular, pero no está segura. Así que decide regresar a su vehículo y poner fin a su travesía, sin anticipar que lo peor aún estaba por venir. Oh, God. I don't feel good in this place, guys. I really don't know what to do. I really don't know where to go. Where I came from. I don't know what to do. I can't make up my mind just to sit here and look stupid. I see a light coming from over there. No. Nope. Somebody's looking for me. This is not good. I think they're trying to lure me out. There's flashlights. I don't know if you guys can see them. Why would they be screaming help, though? I'm not gonna come help you. Sorry, guys. I'm losing my mind. I'm sitting here talking in the dark. I don't know what to do. Guys, I don't know if they can see me or not. I'm hidden behind this tree trying to watch them. They've turned our lights out. I don't know what to do, guys. If I move, they're gonna hear me. Help me. Dee escucha a un hombre pidiendo ayuda, así que en un instinto de resguardo, apaga sus linternas y se oculta, y luego observa otras linternas a cierta distancia que se acercan a ella. Mientras está escondida, sigue escuchando los llamados de auxilio,
pero piensa que es una trampa para atacarla, cuando de pronto escucha un susurro justo a su lado del mismo hombre pidiendo ayuda. Esto la hace entrar en pánico y comienza a correr en plena oscuridad. La grabación se corta, pues en ese momento Dee solo pensó en salvar su vida, pero cuenta que pudo llegar a su auto y escapar de ahí. Sin duda alguna, una de las exploraciones más escalofriantes que he visto.